Así es, en esta campaña que mantenemos de apertura para todos nuestros empresarios, esto sin duda está dando excelentes resultados. Recordamos con un poco de pesar cuando el Grupo Oriental se llevó a la provincia del Cotopaxi una inversión importante con un financiamiento de la CFN. Entonces hemos mantenido diálogos, en este caso con su principal, don Wilson León, para que se mantenga invirtiendo aquí en Quevedo. Y estamos invitando a una cantidad de empresarios importantes pues para que continúen haciéndolo acá en nuestra ciudad para generar fuentes de empleo. Pues también nos agrada ver cómo esta apertura, usted ahora recorre el casco urbano de la ciudad de Quevedo y usted ve una cantidad de construcciones impresionantes, así que estamos muy felices porque primero en la construcción se genera una gran cantidad de mano de obra y pues se mejora el ornato, pues también vienen nuevos almacenes, nuevas franquicias y sin duda pues es parte fundamental del cambio que está viviendo Quevedo. Se va a inaugurar el paseo Sápidra acá en la ciudad ahora en el mes de abril. Sí, la verdad es que este mes de abril es un mes histórico para la ciudad de Quevedo, se abre el paseo shopping de Quevedo, estuvimos dando una vuelta hace un par de días por allí, estamos muy emocionados, muy contentos, una inversión muy importante, la ampliación de la avenida Patria Nueva que antes era un basurero y un sitio inseguro, ahora con un parterre central con luminarias, 4 carriles, felices, realmente muy felices, esta obra que la había venido esperando el pueblo de Quevedo por mucho tiempo y que en los próximos días es una realidad para también desarrollarnos socialmente, porque pues ya veremos en el mall familias unidas, padres, madres, sus hijos, la familia en general, disfrutando de un día en familia en ese mall, distrayéndonos en el patio de comidas, en los cines y también, ¿por qué no?, haciendo las compras que se requieren permanentemente. Transparente. Dale, dale, John, dale, dale, John, dale. Con obras sin trabajo. Porque tú eres el alcalde. Tú eres el alcalde. Y Quevedo ya lo sabe, por eso te apoyamos siempre, John. Dale, dale, John, dale. Dale con transparencia. Porque tú eres el alcalde. Dale con ganas y optimismo. Y Quevedo ya lo sabe. Porque Quevedo lo quiso así. Dale, John, dale. Dale, John, dale. Porque tú eres el alcalde. Y Quevedo ya lo sabe, por eso te apoyamos siempre, John. Dale. John Salcedo. Dale, John, dale. Alcalde de Quevedo. Porque tú eres el alcalde. Porque Quevedo lo quiso así. Y Quevedo ya por lo eso sabe. te apoyamos en todo, John. John Salcedo, alcalde de Quevedo. Revolución de ideas en marcha. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Código 148B. Una vez que las condiciones climáticas son favorables y de haberse superado el inconveniente en el abastecimiento de asfalto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quevedo, presidido por el alcalde Salcedo, reinició los trabajos de bacheo como se tiene planificado en toda la ciudad. Por esta razón se continuó con estas labores el martes último, con el bacheo correspondiente en la vía Valencia, donde incluso en lugares se colocó una nueva capa asfáltica para que el trabajo tenga más durabilidad. Esto, según lo manifestó el ingeniero Johnny Cedeño, director del Departamento Municipal de Obras Públicas. Una vez que las condiciones climáticas han sido favorables, hemos reiniciado el rebacheo tal cual como lo había dispuesto el señor alcalde, más que todo actuando en esta parte, en esta zona que es más crítica, lo que es la vía Valencia. De igual manera vamos a seguir continuando con estos rebacheos una vez que hemos superado ciertos inconvenientes en cuanto a que nos provee con la mezcla asfáltica y también que las condiciones climáticas son favorables. Bueno, para que el trabajo tenga un tiempo de durabilidad mucho más amplio, hemos hecho un recapeo prácticamente en lo que es esta vía. Bueno, la campaña va a ser agresiva en cuanto a los próximos días de seguir continuando con estos trabajos. De igual manera, usted sabe que por esta vía tiene tráfico vehicular y lo que ocasiona también de que moleste por parte de los conductores. Ante el clamor de ellos hemos
programado ya iniciar estos trabajos, si es posible el día de mañana, para ya dar otra imagen y que presenten la vía una mejor circulación para evitar así problemas con los conductores. Bueno. Gracias a Dios, un buen alcalde que hemos elegido y que nos sirva y que nos ayude en este pueblo y vea las necesidades de nosotros que necesitamos todos los días. Es muy importante este trabajo, gracias a Dios, uno de los mejores alcaldes de todo el tiempo. Se ve las obras despejadas, se ve el aseo de calles, se ve todas las cosas en bien, gracias a Dios. De esta misma manera, en la calle Juan Montalvo, desde la intersección de la avenida José Joaquín de Olmedo, en la parroquia urbana San Camilo, se realizó los trabajos de bacheo, ya que con esto se prevé disminuir el deterioro de los vehículos y precautelar la vida de los ciudadanos. El arreglo vial genera buenos comentarios en los conductores y en la ciudadanía en general. Una obra que se necesitaba aquí en Quevedo hace mucho tiempo. Muy importante para que los carros ya no se dañen, porque muchas veces se dañan los paquetes de resortes, los carros sufren mucho. Ya estando arreglados todos estos bases, ya pueden transitar muy bien los carros. Bueno, me parece que es una cosa muy buena que está haciendo el gobierno. O sea, más que todo el congestionamiento del tránsito, que no sufran los carros tampoco en esos huecos. Está haciendo muy buenas obras y agradecemos a Dios en primer lugar y al gobierno municipal de Quevedo, que todo esté muy bien. Gracias a Rafael Correa, y esperamos que sigamos adelante y que siga haciendo muchas cosas mejores de lo que hay. Que están haciendo buenas obras en las calles, de las ciudades, todo ha habido cambios, gracias a Dios. Pedro Contreras, habitante del lugar, consideró que la intensa campaña de bacheo desarrollado por el municipio en la urbe evitará daños en los automotores, ya que es una obra de mucha importancia para la ciudad, gracias a la gran visión que tiene el alcalde John Salcedo Cantos de mejorar el estado de las calles en Quevedo. Una obra que tanto bache que hay es muy bueno, porque muchas veces motocicletas, vehículos se destruyen. Buena es la obra, se ve, incluso yo también estaba por el sector vía Valencia, también lo hicieron ayer. Importante el trabajo. La donación de materiales que sirvieron para acondicionar la oficina de Inspectoría General del Colegio Nicolás Infante Díaz por parte de la alcaldía se cumplió en base a un convenio suscrito hace algunas semanas, a través del cual el municipio se comprometió a donar los materiales y la institución educativa a poner la mano de obra. Esto según informó José Enrique Soria, inspector general del plantel, quien al mismo tiempo recordó la donación de alrededor de 10 computadoras para el colegio el año pasado y la colaboración en otras actividades. De esta forma el Cabildo continúa contribuyendo con el sistema educativo para el mejoramiento del mismo. Ellos nos dieron los materiales y nosotros pues bien de otra manera, de alguna forma la mano de obra. Nosotros también aportamos con algo, aunque con poco, pero por lo menos se aporta con autogestiones que se pueden realizar para poder solucionar algunos inconvenientes que uno se tiene, para poder obtener un adesentamiento en lo que respecta a la oficina de inspección general. El señor alcalde aquí el año anterior nos cedió, si mal no recuerdo, está también en la cuestión ahorita de adesentamiento de esta oficina, y también nos ha apoyado en sinnúmero de actividades que ha sido posible para que este colegio también se siga superando. Estoy muy agradecido sobremanera sobre esa gran ayuda que él nos ha facilitado para poder obtener este embellecimiento y tener que dar una mejor imagen a esta oficina de inspección general y poder atender a todas las personas de uso interno y externo. De esa manera pues nosotros estamos contentos y así podemos nosotros sentirnos mejor.